Bueno amigos, nuevamente desde el Pistón Amarillo y bueno, estamos con estos videos que estamos haciendo eh, de vez en cuando y bueno, habíamos prometido que íbamos a hacer un video de la NIMAS, pero pues ha habido muchas personas por el Facebook, por el YouTube que me dicen: no, Víctor, el de la FZ, el de la inyección, qué cosas nuevas trajo, características, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer el de la FZ. Yo el de la FZ descargo un manual de internet de Yamaha, lo modifico un poco y es el que vamos a mostrar acá, para que ustedes tengan entendido eso y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Agradeciendo a todos los suscriptores. Yo quisiera complacerlos a todos haciéndoles videos de una cosa, de la otra, pero no siempre es posible. Entonces, para que tengan en cuenta ese detalle. ¿Listo? Pues nuevamente, pues solidaridad con todos los compañeros mecánicos. Yo sé que algunos la están pasando muy duro, pero esto nos tiene que enseñar a que lo que produzcamos en el taller tenemos que ir guardando un poquito para estas emergencias y para otras emergencias, no solamente pues esta situación que fue muy atípica, sino que hay que ir pensando en el futuro, en lo que nos depara de aquí en adelante toda esta situación. Menos trabajo, ¿por qué? Porque hay menos plata de la gente, más difícil todo, más costoso todo. Entonces, sin más, este es el Pistón Amarillo. Vamos a ver la FZ versión 2.0, la que estamos observando aquí. Esta moto básicamente lo que cambió fue cosas externas que ustedes pueden ver, sillas, algo de protectores del tanque, alerones. Hay una versión que creo que vino con doble freno de disco y el sistema de inyección como tal, la lámpara también. Pero en sí la moto, en su esencia física, es prácticamente la misma. El exhausto también lo modificaron un poco, pero al final es casi la misma moto, para que tengamos en cuenta ese detalle. Entonces, ¿por qué no me cambia la presentación? Una cosa básica que pues debemos saber, aunque ustedes dirán que es algo muy superficial, mucha gente lo pregunta: don Víctor, ¿dónde va el número de chasis? ¿Va en la barra de dirección o en el chasis que soporta las horquillas inferior y superior? Y la del motor va a un lado, al lado izquierdo. De allí se toman las improntas en el caso de compra o venta de motocicletas. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos. Algo muy por encima, yo sé que pues para muchos de ustedes es algo superficial, lo entiendo, pero lo vamos a ver de todas formas. Tipo de motor: SOHC de 4 tiempos refrigerado por aire, cilindrada 149 centímetros cúbicos, bloque de cilindro, un cilindro, diámetro y carrera 57.3, 57.9 milímetros. Estaríamos hablando de un motor cuadrado. Relación de compresión 9.6 a 1, quiere decir que podemos utilizar gasolina corriente en cualquier nivel del mar. Relación de presión de compresión 1400 kilopavos, 14 kilogramos por centímetro cuadrado. La mínima y la máxima. La mínima, para que el motor trabaje bien, está en 1218 y la máxima en 1568. Aquí hay un tema interesante, y es que cuando miramos compresión no se puede estar pasando de un máximo y no se puede estar pasando de un mínimo, porque en todos los puntos hay un problema. ¿Listo? Sistema de arranque eléctrico, es decir, un motor de arranque. Combustible recomendado, gasolina sin plomo corriente. Nosotros sabemos que en Colombia uno de los problemas
que siempre han deteriorado los vehículos, es el tipo de gasolina que es pésima. ¿Listo? Capacidad del tanque 12 litros. Aceite de motor, aquí nos dice que nos recomienda Yamalube, pero para que ustedes sepan, porque mucha gente dice, no, pues es que si no yo echo Yamalube me daña la garantía. No tiene por qué dañarse la garantía. ¿Por qué? Porque mientras cumpla este requerimiento y este requerimiento, el aceite dice el recomendado, no el obligado. Entonces el aceite de motor API, servicio tipo SG o superior, norma JASO MA. Actualmente está la MA2. Entonces, ustedes cuando le apliquen un aceite, así sea en garantía, el que te vende la moto, o sea Yamaha, no tiene por qué decirte que tiene que echarle Yamalube. Si cumple las normas que dice el fabricante, es suficiente. Y si no, pues ustedes fácilmente pueden poner una querella, una queja, porque usted está cumpliendo con los requerimientos de la moto. ¿Listo? Ahora, les quiero comentar lo siguiente. El 20W40 sería el ideal para esta moto y para muchas motos. Yo diría que para la mayoría. A veces no se consigue este 20W, sino que se consigue mayormente el 10W. Pero si ustedes me preguntan a mí, lo ideal es que sea 20W, porque es el rango de temperatura que estamos aquí en Colombia. O sea, es el aceite en el rango de temperatura que es la mejor opción para nosotros. 2050, 2040, no sé si exista el 2030. Debería ser lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro país no tenemos, digamos, climas helados, gélidos, bajo cero. Sí, pues lógicamente que por allá en los nevados sí, pero digamos que en un clima normal no existe eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice Yamaha? Básicamente, para que ustedes observen acá, voy a tratar de bajar la cámara para que ustedes vean toda la presentación completa, porque pues no se nota muy bien ahí. Debido a que tenemos un espacio estricto aquí en mi casa, pues el único punto donde me sirve para hacer la presentación en esta parte, porque en otra parte hay mucha luz o hay muy poca luz, o el espacio, digamos, no tengo cómo adaptarlo para esto. Entonces básicamente Yamaha empieza, y nosotros vamos a empezar también por ese lado, viendo las partes principales o principales elementos, y nos dice una ubicación: la ECU debajo del asiento, el motor de arranque al lado derecho, al lado de la batería, el cuerpo de aceleración, pues ustedes saben dónde va el cuerpo de aceleración. La bobina de alta, pues normalmente siempre va debajo del tanque, en estas partes de por aquí del chasis, de la barra, que prácticamente la barra principal. La bomba de combustible, pues en el tanque, el regulador va por acá, miremos. El sistema de aire especial de Yamaha al lado de la bujía, el catalizador prácticamente debajo del motor, la batería pues lógicamente al costado derecho. Entonces vamos a hablar por encima, no tan profundamente, de las partes de que vino esto diferente. Lógicamente la computadora pues es diferente a la modelo anterior. ¿Por qué? Porque pues es una ECU. Ella internamente puede tener el mismo sistema de encendido de TSI, puede ser, es así mejor dicho, pero la ECU la que hace eso internamente, junto con toda la memoria y todo lo que hace una ECU. ¿Qué es una ECU en una computadora cualquiera que ésta sea? La ECU la que controla todo, es decir, es el cerebro de la moto, y es la que te dice, de acuerdo a unas señales, te manda unas órdenes para que ella regule el combustible y trabaje lo mejor posible la relación potencia que tiene ese motor, o el mejor rendimiento de ese motor lo tiene esa ECU. Ella sabe cómo controlarlo de acuerdo a un mapa de inyección que tiene internamente. Hablando del mapa de inyección de esta moto,
hasta donde sabemos, porque yo no lo puedo asegurar, no se puede modificar. Entonces viene ya grabado en la ECU los parámetros fijos de esa moto. ¿Por qué aclaro este punto? Porque pues en muchas motos de alto cilindraje se puede modificar el mapeo para, digamos, el mejor rendimiento y fuerza en determinado momento. ¿Listo? El relé de arranque. ¿Qué es un relé de arranque? Es el que te permite pasar el voltaje directo de la batería al motor de arranque. Entonces voy a hacer algo así, más o menos un dibujo. Digamos que el relé son estas dos patas. Todas dos son positivas. Una viene de la batería y esta va al motor de arranque. Y este motor de arranque tiene una tierra. Hasta ahí, claro, para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Entonces, el relé de arranque simplemente es una bobina que tiene un núcleo y que ese núcleo, cuando sube por acción de 12 voltios, lo que hace sencillamente es que nos cierra estas dos patas. ¿Y por qué es así? Porque es que el motor de arranque es el que te consume más amperaje en el momento del encendido o de pulsar el start. La batería es de 5 amperios, un ejemplo. Pero cuando tú haces el start aquí, cuando se unen estas dos, para que mueva este motor de arranque, la corriente que se suministra no son 5 amperios. Puede ser de 20, 30, 40 amperios. En ese momento que usted da el startazo, y lo podemos ver con un amperímetro si quieren hacer el experimento. Entonces, si esa batería está en mal estado, no te enciende bien la moto. Te encenderá una vez, ¡tax! Y ya después nada más. ¿Por qué? Porque es que el consumo del motor de arranque es muy alto. Ahora, este motor de arranque, si está en malas condiciones, te sube ese consumo. Es decir, que usted da un startazo o un start y al segundo start ya no tiene fuerza la batería porque entra en corto internamente ese motor de arranque y no te deja trabajar bien la moto. Es decir, te descarga el sistema de carga o te descarga la batería o trabaja mal el sistema de carga, para que ustedes me entiendan. Entonces vamos a ver cómo diagnosticar este relé de arranque o solenoide de arranque, que se llama también. Nosotros vamos a observar, nosotros podemos ver aquí la figura del motor de arranque. Voy a tratar de que no nos quede así, sino que nos quede de otra forma, para que ustedes observen lo que les quiero decir. Voy a tratar de que quede más para este lado. Bueno, entonces voy aquí a recostarme un poquito para que ustedes vean. No sé si se alcance a ver. No se alcanza a ver. Voy a correrlo, voy a aumentarlo un poco más para que ustedes observen. Voy a disminuirlo un poco de aquí y aumentarlo un poco de acá, y voy a tratar de correrlo para que nos quede más centrado. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Básicamente los dos bornes un borne que viene de la batería y todos dos son positivos, y el que va al motor de arranque, un ejemplo, o al revés, no importa cómo sea esto, tiene dos patas. Estas patas, ¿qué hacen? Es precisamente que internamente tiene una bobina, y esa bobina nos cierra, nos une estos dos puntos. Entonces tú aplicas aquí negativo y positivo, puede ser con una batería, puede ser con una fuente, y aquí debe haber resistencia, continuidad.
continuidad. Es decir, que aquí va a cerrar ese circuito. Pero si ustedes observan que en este circuito que ustedes ven acá, si ustedes observan que hay un cambio digamos, empieza a cerrarse y abrirse ese circuito en continuidad aquí, y ustedes ven que se cierra y se abre, hay un problema interno de ese relé. O si ustedes observan que le metió 12 voltios y sigue lo mismo, pues hay un problema internamente con ese relé. Entonces, básicamente, cuando tengamos ese detalle, hay que revisar. No se confíen de que este relé es igual al relé de Honda o al relé de Suzuki. Hay que verificarlos porque no todos son iguales. ¿Listo? Entonces lo vamos a borrar y vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, para continuar, ya aclarado este punto, el cuerpo de aceleración, vamos a verlo en otra parte porque es un tema un poco más amplio, pero este cuerpo de aceleración, ¿qué hace? En base a los sensores y al actuador que tiene, nos regula la inyección, o sea, es decir, como un carburador, nos manda la inyección necesaria para que la moto trabaje bien, en base a sensores y actuadores. ¿Qué actuador tiene aquí? El EFID. Aquí tenemos que es un T-MAP. ¿Qué es un T-MAP? Un T-MAP tiene el MAP y tiene un TPS. Es decir, que es un sensor híbrido. Ese sensor híbrido quiere decir que hay en un solo cuerpo, como está mostrándose acá, hay varios sensores, digamos, en un solo punto. En otras motos de alto cilindraje observamos que, por ejemplo, en la N6N tiene el MAP por aparte, el MAP por otro lado, el TPS por otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que hace este cuerpo de aceleración es controlar el paso del aire, el flujo de aire y la presión atmosférica en la motocicleta. Nos vamos para este lado y vamos a observar la bobina de alta. ¿Qué hace la bobina de alta? En otras motocicletas se llama bobina de encendido. Entonces, básicamente la construcción de estas bobinas es simplemente como cualquier bobina, un núcleo primario, un núcleo y un núcleo secundario. Es básicamente lo que estamos viendo en una bobina de encendido. Esta bobina pues tendrá dos terminales. Hay unas que tienen un solo terminal y el núcleo es el que hace la medición. En este caso dos terminales, y de aquí sale un cable, que eso básicamente sería la bobina. La función de la bobina, ¿cuál es? La función de la bobina es multiplicar el voltaje para que haya un salto de chispa en la bujía y sea el que ayude a explotar la mezcla dentro de la cámara de combustión. Claro. ¿Cómo se mide la bobina de alta? Lo hemos visto en otros videos, lo voy a mostrar nuevamente acá. Entonces aquí tenemos una bobina de alta maxificada. Entonces la bobina secundaria se mide un cable de estos con el cable del cable que viene, sale la bujía, sin tener en cuenta la resistencia al capuchón. Si la vamos a medir con capuchón, tenemos que saber cuánto mide ese capuchón. Y la resistencia primaria o bobina primaria entre los dos cables. ¿Listo? Si no tuviera este borre entre el núcleo y este. ¿Y cuál es la medida más o menos de eso? Para que sepamos. La medida aproximada
Voy a mover esto por aquí para que ustedes vean los términos. Entonces aquí básicamente, vamos a dejarlo por aquí más abiertico, nos está diciendo, básicamente nos está diciendo aquí que la bobina de encendido, separación mínima entre electrodos de la chispa de encendido 6 milímetros. Es un tema interesante porque tenemos la bujía, tenemos la separación entre la punta de la bujía y la patica, para que ustedes me entiendan. Aquí hay una distancia de 6 milímetros para esta motocicleta, pero si nos vamos para otras motocicletas, por ejemplo Honda, hasta 8 y 9 milímetros, 0.09 milímetros, para que tengan en cuenta ese detalle y no piensen que todo es igual, porque mucho mecánico y mucho usuario le dijo el amigo de la KT, es que eso lleva tanta separación. Esto influye muchísimo porque es la forma como quema el combustible. Entonces, si usted tiene esta separación muy grande, no hay una debida explosión para el tipo de recámara que tiene ese cilindro. Si la tiene muy cerrada, pues no da chispa. El ejemplo está en Honda. Ustedes dejan cerrada la bujía y la moto no te trabaja bien y la chispa está. ¿Listo? Entonces la resistencia de la bobina primaria 2.16 a 2.64. Aquí no hay una tolerancia, hay una referencia, que entre esas dos medidas debe estar la bobina primaria, y que la bobina secundaria está entre 8.64 y 12.96 kiloohmios. Una forma más exacta de encontrar el daño a esto, porque muchas veces tiene la resistencia, pero en el trabajo como tal observamos que trabaja mal. Un osciloscopio es la herramienta ideal para medir esto, un voltímetro que tenga para medir los picos de voltaje, etcétera, etcétera. Cerramos aquí y vamos a ver la bomba de gasolina. Esta bomba de gasolina que ustedes ven aquí, esta bomba es la bomba común y corriente de cualquier otra moto. Tiene su nivel de combustible metido en el mismo sistema. ¿Qué es lo malo de esto? Que cuando se daña el nivel, si no hay repuesto por aparte, te tengo que comprar la bomba completa. Así de sencillo es. Internamente tiene un filtro, internamente tiene un regulador de presión. Es decir, temas que hemos hablado. Si la bomba tiene 60 psi, el regulador lo vuelve a 40, a 35 mínimos psi para que esa bomba, para que ese motor te trabaje bien, o ese accesorio te trabaje bien. El nivel de combustible. ¿Qué pasa con el nivel de combustible? Hay una resistencia mínima y una resistencia grande. Entonces vamos a verlo por acá. Entonces aquí tenemos la resistencia. Aquí vamos a ver regulador de combustible, resistencia a la unidad del regulador lleno, 18.5 a 21.5, 18.5 a 21.5 ohmios, lleno, full, y la vacío 137 a 143 ohmios, vacío. Entonces, cuando vayamos a medir el sensor de nivel de combustible, tenemos que tener en cuenta estos dos parámetros. Digamos que esos parámetros están perfectos. Entonces, digamos que la moto, internamente el sensor es un potenciómetro, muy parecido al TPS. Hay una pista interna aquí, y esto tiene unos patincitos por acá, para medir esa resistencia. Entonces esta señal va al tacómetro
y una señal va a tierra. Más o menos es lo que podemos decir de un tacómetro normal. Lógicamente que no todos los modelos serán iguales. Entonces cuando te marque mal, tenemos que ver la resistencia que hay a lo largo de este recorrido. Tenemos que mirar el estado de este cable, el estado de la masa y el estado del tacómetro. Hasta ahí está el problema, porque no hay más. Ahora recuerden que este tacómetro tiene 12 voltios DC, tiene también otra masa. Si cualquiera de esas dos parámetros no están buenos, no te funciona bien el nivel. Entonces estaríamos haciéndole cambiar un nivel a una persona pensando que es esto y resulta que era por aquí el problema. Entonces ojo con ese detalle. Básicamente eso es lo que estamos viendo aquí, para que sepan.